Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 321, es decir, el curso sobre civilización y cultura de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase dedicada al arte y a la arquitectura de España. Y hoy vamos a empezar hablando acerca de la pintura. Y dentro de la pintura voy a presentarles a uno de los pintores españoles más importantes, que es Francisco de Goya. Goya fue uno de los pintores más importantes de los siglos XVIII y XIX, un gran renovador de la pintura en esa época. Esto ha llevado a muchos historiadores del arte a hablar de Goya como el padre del arte moderno, the father of modern art, porque introdujo muchas innovaciones en la pintura durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX y por tanto es un pintor muy moderno para su época, un pintor muy influyente, very influential. Goya siempre decía que sus maestros, los pintores que más le influyeron a él, los pintores de los que más aprendió, fueron Velázquez, otro pintor español muy importante, y Rembrandt. Y además también decía que la naturaleza era uno de sus maestros más importantes, que aprendió mucho observando la naturaleza. Francisco de Goya nació en 1746 cerca de la ciudad de Zaragoza, en el noreste, northeast, en el noreste de España, pero inició su actividad artística en Italia. Pasó varios años en Italia durante su juventud y allí empezó a hacerse famoso en Italia como pintor. A su regreso a España, unos años después, se estableció en Madrid y allí se casó con Josefa Bayeu. Conoció a esta mujer, a Josefa Bayeu, y se casó con ella. Josefa tenía unos hermanos que eran también artistas, entonces estaba metida, conocía el mundo artístico de la época. Entre 1774 y 1792, esta fue una etapa de casi 20 años muy importante en la que Goya trabajó pintando tapices, tapestries, para la Real Fábrica de Tapices. Estos tapices, tapestries, contenían modelos que Goya pintaba en cartón. He painted these works on cardboard, en cartón, y por eso estas obras que pintó para los tapices se conocen con el nombre de cartones. La fama de Goya empieza a ser tan grande debido a estos cartones que el rey Carlos IV de España lo nombró pintor de cámara, something like a personal court painter. Y entonces, en estos momentos, cuando el rey Carlos IV lo nombra pintor de cámara, Goya hace retratos, muchos retratos, portraits, de la familia real y también pinta paisajes, landscapes, paisajes y temas del folclore español, Spanish folk scenes. Recuerden que en estos momentos la fotografía todavía no existía y por tanto las obras de los pintores de cámara eran
muy importantes en estos momentos para retratar a los monarcas, a los reyes, y también para pintar pues, paisajes y lugares sacados de la realidad española. En 1792, esta fecha es muy importante, 1792, cuando Goya tiene 46 años, Goya cae enfermo y se queda sordo. He suffers from a sudden illness and he becomes deaf. Se queda sordo. Y esto, por supuesto, altera su personalidad, se convierte en una persona menos alegre, está más deprimido y va a tener también esta enfermedad influencia en su pintura. A partir de 1792, hay nuevas características en la pintura de Goya. Tenemos colores más grises, the colors become grayer, more gray. Los colores se convierten en colores más oscuros, they are darker colors. La pintura es a partir de ahora más expresiva y también la pintura de Goya se convierte en una pintura más crítica, va a mirar a la realidad que lo rodea con un ojo crítico, va a ser un pintor más crítico con la sociedad que lo rodea. Es entonces cuando empieza a crear sus caprichos. Los caprichos son una serie de pinturas bastante extrañas, una serie de obras bastante extrañas. Algunas parece que no tienen mucho sentido, pero son obras muy modernas para su época. Los caprichos son obras adelantadas a su tiempo. They are quite a bit ahead of their time. Son muy modernas para su época y también muy críticas con la situación de la sociedad española contemporánea. Los caprichos son importantes y ustedes van a poder ver algunos ejemplos de caprichos en la clase de esta semana. A principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas y sobre todo la guerra de la independencia que España mantiene contra Francia entre 1808 y 1814, a principios del siglo XIX, estas guerras en las que está participando España influyen muchísimo en Francisco de Goya, porque Francisco de Goya ve el dolor del pueblo, the pain, the suffering of the people, ve el dolor del pueblo y en sus obras empieza a denunciar el sufrimiento, the suffering, y la violencia de la guerra en una serie de pinturas que se llaman los desastres de la guerra, the disasters of war, los desastres de la guerra. Es entonces cuando pinta dos de sus obras maestras, two of his masterpieces, que recogen el horror y el dolor de la guerra. Y me refiero a los cuadros, the paintings, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Estos dos cuadros, estas dos pinturas, están entre las obras maestras de Goya y también vamos a verlas y comentarlas en la clase de esta semana. Después de la guerra de la independencia contra Francia, en el año 1823, cuando el rey de España no era
Carlos IV, sino que era Fernando VII, un rey absolutista. Fernando VII era un rey absolutista, an absolutist, an absolute monarch. En 1823, Goya tiene muchos problemas por sus pinturas que eran demasiado críticas en la opinión de las autoridades, y entonces Goya decide abandonar España, dejar España. Goya se va de España en 1823 y se establece en la ciudad de Burdeos, Bordeaux, en Francia, y allí en Francia va a morir en el año 1828. Pero la obra de Francisco de Goya tiene una importancia enorme en los pintores que vienen después de Francisco de Goya, porque Francisco de Goya, como padre del arte moderno, como innovador, renovador de la pintura, es uno de los pintores españoles más importantes y más influyentes de toda la historia. Y como digo, en la clase vamos a ver y vamos a comentar algunas de las obras principales de Francisco de Goya, de los diferentes períodos de su actividad pictórica. Llegamos al final del vídeo de esta manera sobre Francisco de Goya. Muchas gracias por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.